Dios les bendiga, buenas noches. Aquí entraremos en un tema para muchos desconocido, para otros mal entendido y para los más negados. El tema que hoy día trataremos es hablar en lenguas, ¿qué es y para qué sirve? Comenzaré con mi apología haciéndoles unas preguntas. ¿Dios cambia? La respuesta, como siempre, la buscaremos en el corazón de Dios, en la revelación que Él nos ha dejado, que es su palabra escrita. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios en su palabra dice que no cambia. En este versículo les habla a los siervos, los hijos de Jacob, el padre de las 12 tribus. Ahora les haré otra pregunta. ¿Dios miente? Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ya tenemos claro que Dios el Creador no cambia, no miente, ni se arrepiente. Les haré otras preguntas. ¿Creen que la Biblia es la voluntad revelada de Dios? Cuando abren sus Biblias, ¿creen que es Dios hablándoles? Veamos qué dice la palabra de Dios sobre este tema. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Debo entender primero que fueron profetas los que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que es Dios. Me detendré un momento en esta frase. La confusión que muchos tienen viene del error de no diferenciar al Creador y al don o regalo, ya que los dos son espíritus y los dos son santos. Uno, el Creador, y dos, lo que Él da. Él no puede dar otra cosa de lo que Él es. Dios es espíritu y ¿quién nos da? Espíritu. En los estudios publicados encontrarán que cuando se refiere a Dios, Espíritu Santo, está escrito con mayúscula. Y cuando se refiere al don o regalo de Dios, está con minúscula. Vayamos a Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y es santo. Por tanto, Él inspiró a Joel para que hiciera esta profecía. Joel 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Recuerden, le está hablando a Israel, que son los siervos. Pero si nosotros vamos a aprender, así como Jesucristo dijo que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, Dios nos está enseñando. Nos está enseñando primero que le está hablando al pueblo de Israel, pero que Él no cambia. Mantengan eso claro. Él no cambia, ni se arrepiente, ni miente. Si esta promesa, si ustedes se dan cuenta, y después de esto, derramaré mi espíritu. Si dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, lo hemos visto en estudios anteriores que Dios no hace excepción de personas. Si a los siervos de Israel le hacía esta promesa, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos por adopción?
Cuando nosotros entendamos el versículo 27, vamos a poder entender a nuestro Padre Celestial. Lo vamos a poder sopesar bien lo que Él nos ha dado. Yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Ya muchas veces lo hemos visto que aquellos que adoran a Jesús lo están convirtiendo en Dios, y que eso es idolatría. Dios aquí me está diciendo: yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. No hay otro aparte de Él. Cuando yo entienda esto, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Cuando yo lo entienda, yo nunca seré avergonzado. Y cuando yo no soy nunca avergonzado, puedo vivir lo que habla en Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu, después de que yo haya entendido de que Jehová es nuestro Dios y que no hay otro. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Como sé y creo que Dios no cambia, miento, se arrepiente, debo ver si se cumplió. ¿Esta promesa se cumplió? Por supuesto que sí. Y Pedro, inspirado por Dios en su primera prédica, lo dijo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:18. Y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Dios hace excepción de personas? ¿Tiene hombres o mujeres favoritos? Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Dios en su palabra ha hecho disponible todas las respuestas. Por tanto, no necesito interpretar lo que Dios dice. Cuando yo interpreto humanamente lo que Dios dice espiritualmente es cuando comienza el error doctrinal. ¿Y qué viene después del error doctrinal? El error práctico. Hechos 10:35. Sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios dice que no hace excepción de personas, sino que se agrada de toda nación que le teme y hace justicia. ¿Ustedes lo hacen? ¿Le temen teniendo ese respeto reverencial a Dios? Porque no es un temer de lo que hoy día conocemos, que es miedo, pavor. Es respeto reverencial a Dios. ¿Hacen justicia de Dios viviéndola y enseñándola? Ahora bien, ya sabemos que Dios no cambia, no miente ni se arrepiente. Además que inspiró a los santos hombres para que hablaran su palabra. Entre ellos estaba Juan Bautista, que profetizó lo siguiente. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si dicen amar a Dios, que conocen su voluntad, porque andan con la Biblia debajo del brazo, que además se creen maestros. ¿Y qué creen ellos o qué hablan ellos de este pasaje en específico? No lo creen. ¿Y cómo sé yo que no lo creen? Porque siguen bautizando en agua. Siguen bautizando con el bautismo de Juan. Yo no necesito que Dios haga un milagro así para yo verlo. Ustedes lo pueden ver en todas sus congregaciones. Todos los han metido al agua, o lo están metiendo al agua, o los van a meter al agua. Porque no creen que después de Juan el Bautista venía uno que era mayor, y que ese mayor iba a bautizarnos con Espíritu Santo. ¿Por qué entonces siguen practicando el error? Siguen bautizando en el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de obras muertas,
¿Por qué siguen bautizando en agua? Lucas 24:49. ¿Quién está hablando aquí? El Hijo de Dios, el que hacía la voluntad de su Padre, el que hablaba todo lo que Dios le mandaba o le decía. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Quién le inspiró a Joel? Dios. Dios le inspiró para que nos dejara por escrito que en los postreros días iba a derramar de su espíritu, ¿cierto? Y aquí Jesucristo, el Hijo de Dios, el que hablaba por Dios, el que hacía la voluntad de Dios, el que hablaba todo lo que Dios le mandaba, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Resumiendo, Dios es espíritu y busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Para lograrlo, envió a su Hijo Jesucristo, el que bautizaría en Espíritu Santo, y que este bautismo daría poder desde lo alto al hombre o a la mujer, que hablarían nuevas lenguas y que profetizarían. Cabe la pregunta: ¿para quién es la promesa? ¿Cuál es el propósito? Vayamos a Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas y creemos que fue Dios su Padre el que lo levantó de los muertos, Romanos 10:9, fue una confesión de creencia. Junto con la confesión de creencia estaba el compromiso de no volver a pecar. Porque no saco nada con confesar a Jesucristo como Señor de mi vida y seguir viviendo en el error en que estaba. Por eso Dios dejó establecido en su palabra que yo debía renovar mi mente. Dios no me la cambia. Él no tiene una lavadora para lavar mi mente. Es un mandato que me dio a mí, con la capacidad y la habilidad para hacer. Yo renuevo la mente, yo cambio mis patrones de pensamiento. Soy yo el que tiene la responsabilidad de hacerlo, no Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Primero, yo me arrepentí de mi vida pasada, porque estaba en ignorancia, porque no tenía todo el conocimiento, porque nadie me había enseñado. ¿Se acuerdan que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? A mí no se me había hablado lo suficiente para creer. Y después de eso dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para aquellos que dicen que esto está dirigido a los judíos, y es cierto, la primera parte, porque dice: porque para vosotros es la promesa. ¿A qué le está hablando Pedro? A todos los reunidos en ese momento, que eran judíos, pardos, medos, elamitas, porque este es la primera prédica que hace Pedro después de haber sido, de haber renacido y haber manifestado el Espíritu de Dios, después de haber sido bautizado en Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, le sigue hablando al pueblo de Israel, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaría. Y aquí llegamos nosotros. ¿Te llamó Dios? Para ti es la promesa. A mí me llamó. Yo lo creo. Yo lo confieso. Yo lo confesé y yo lo recibí. Porque es personal. Es un Dios personal. No es un Dios de multitudes. Estas dos interrogantes ya tienen una respuesta. El propósito: que adoren a Dios en espíritu. ¿Y para quién es la promesa del Espíritu Santo? El don, el regalo para los descendientes de las 12 tribus de Israel, pero también para cuantos Él llamare. En un solo versículo son aclaradas por Dios las dudas que se tenía, porque la voluntad de Dios, este Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos, no quiere que seamos ignorantes.
Dios sabía en su presciencia que estas dos preguntas, ¿para quién y cuál es el provecho o propósito de hablar en lenguas?, el adversario usaría para cegar al pueblo de Dios, para extraviar a su pueblo, dejándolo sin poder de lo alto, ciego y sordo espiritual. Háganse otra vez esta pregunta. ¿Para quién y cuál es el provecho o propósito de hablar en lenguas? El adversario usaría para cegar al pueblo de Dios. Porque el adversario usa la palabra. La usa, pero la mal usa. ¿Se acuerdan en la tentación de Jesucristo? Él usó la palabra, pero la sacó en contexto, le dio otra interpretación, o le dio un nuevo o un torcido deseo de él de ser adorado, porque le dijo, si postrado me adorares. Y eso es lo que hace el adversario con nosotros. Pues bien, el pueblo escogido por Dios con el tiempo, como vimos en el estudio del libro de Hechos, se volvió a los viejos rudimentos. Volvieron a ser celosos por la ley. Y si ustedes miran las religiones hoy día, todas se volvieron a la ley. Cual más, cual menos, aunque digan que no. Si siguen bautizando en agua, es porque no han reconocido a Jesucristo como Señor, su Salvador, no han creído que fue su Padre el que lo levantó de los muertos y que con ello, al sentarse en los lugares celestiales a la diestra de Dios, daba cumplimiento a la promesa de que derramaría de su Espíritu para todos aquellos que creyeran su palabra y su promesa. ¿Y qué hizo el adversario? Nos volvió a la ley. ¿Cuál es la ley? Algunos respetan los días, los meses, los años. Otros hacen fiestas judías. ¿Y qué eran los judíos? Siervos. ¿Qué somos nosotros hoy día, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? Hijos por adopción. ¿Van notando la diferencia? ¿Y cómo se volvieron a la ley? Veamos. Hechos 15:4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho por ellos. ¿A quién se presentó Pedro cuando volvió a Jerusalén? A los apóstoles y a los ancianos. Y ancianos se supone que son personas crecidas en la palabra, no de edad, sino crecidas, con amplio conocimiento y amplia práctica. Y estamos hablando de la iglesia del primer siglo, esa iglesia poderosa que recibió el Espíritu Santo en manifestación y que hablaba en lengua. De esa gente eran ancianos los apóstoles y apóstoles. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Lo vimos en estudios anteriores. Lo vimos. Yo no puedo participar con gente que se dice hermano, pero que está rompiendo los principios de la palabra de Dios. Porque si no, yo estaría participando lo mismo. Y el mejor ejemplo lo tenemos aquí. Pedro, un hombre renacido del Espíritu de Dios, que manifestaba el Espíritu de Dios, que vio el poder de Dios y el milagro de Dios que ocurrió en el día de Pentecostés. Ese hombre que fue inspirado por Dios para confrontar a todos aquellos que habían participado en la muerte de Jesucristo. ¿Cómo habían participado? Pidiendo su crucifixión. Le llamó asesinos. Tenía rojo, tenía ese poder de poder enfrentar las tinieblas, sabiendo que él era luz. ¿Qué había permitido? Que aún siguieran como secta los fariseos dentro de la iglesia del primer siglo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿pero qué habían creído? ¿Qué habían creído?
¿Habían creído que la salvación era por gracia y no por obra? ¿Qué habían creído? ¿O no habían creído? De acuerdo a este versículo, se decían creyentes, pero no lo eran. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cuántas religiones hoy día están guardando la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. ¿Cuántas? ¿Cuántas hacen fiestas judías? Están guardando la ley. También son de la secta de los fariseos, que están incrustados o enquistados en lo que se llaman creyentes. Hechos 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Había algo que conocer. Si la doctrina es una, no hay nada que conocer. O se hace o no se hace. No hay términos medios para con Dios. O es tinieblas o es luz. No hay términos medios. Por eso Dios dice en su palabra, ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántas religiones hoy día son tibios? ¿Cuántas? Porque han transado los principios de la palabra de Dios, han cambiado la doctrina, la han pervertido. Porque eso es. Han fornicado tras dioses ajenos espiritualmente. Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Hubo discusión. ¿Por qué estaban discutiendo con respecto a una doctrina? Una doctrina que el Hijo de Dios había enseñado y que se supone esos ancianos y esos apóstoles conocían. ¿Se acuerdan? Eran testigos. En el estudio anterior de los dos ministerios, el de muerte y el de justicia, vimos la alegoría del olivo. Romanos 11:18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11:19. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, si no teme. Ensoberbezcas, si no teme. Ahora entienden. Si los judíos que no creyeron quedaron fuera de la gracia de Dios, fueron desgajadas de la raíz, ¿cuánto más ocurrirá con aquel que se dice creyente, pero sigue celoso por la ley? El gentil, es decir, nosotros, ¿se acuerdan que también lo estudiamos? Que los gentiles son todos aquellos que no profesan, que no son judíos, que no profesan la religión judía. Esos son gentiles. El gentil, es decir, nosotros, los que vivimos, los que fuimos llamados por Dios, nosotros que no somos descendientes de las 12 tribus de Israel, no debemos creernos o sentirnos superiores a los israelitas, que como una rama de un olivo fueron desgajadas de la raíz que es Dios. Ellos perdieron la salvación por su soberbia y dureza de corazón. Prontamente vamos a ver el libro de Hechos nuevamente y van a entender el auge y la caída de la iglesia del primer siglo. ¿Por qué cayeron? Ya vimos una parte, porque habían aceptado que una secta participara dentro de los creyentes, y esa secta estaba contaminando al resto, estaba pidiendo que se guardaran la ley de Moisés. Lo mismo ocurre hoy. ¿Por qué permiten que dentro de sus congregaciones se sigan rompiendo los principios de la palabra de Dios? Están participando de lo mismo. Romanos 11:21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Las ramas naturales, los descendientes de las 12 tribus, se volvieron a la ley, negaron y rechazaron la gracia, y se volvieron a los viejos rudimentos de la ley, volviendo a hacer obras. Pedro, influenciado por los celosos por la ley, volvió a las prácticas de la ley. Además, era tan fuerte la influencia de los religiosos y su propia religiosidad, que aún conociendo y practicando la sana doctrina sobre el bautismo, erró en la práctica. ¿Y cómo lo sé? Vayamos a Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, aquí ya estamos viendo el pasaje donde habla de Cornelio. Cornelio había mandado a Pedro a buscarlo con el propósito de que le hablara todo lo que Dios le había mandado. Y Pedro obedientemente entendió que no podía llamar común o inmundo a alguien que Dios había elegido, en este caso un romano, que era centurión, estaba a cargo de 100 hombres, él y su casa, mientras que Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Hizo alguna excepción? Como se los dije en el estudio anterior, en el Oriente lo que creía la cabeza era obligación que lo creyera toda la casa. Eso incluía esposa, hijos, familia, sirvientes, esclavos, todos. Y si se habían reunido todos los de aquella casa, todos aquellos estaban incluidos. Y sobre todos los que oían el discurso, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Así está escrito. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora entienden cuán importante es el ser bautizado en Espíritu Santo, y no se logra metiéndose al agua. No se logra cantando, bailando, danzando o gritando amén o aleluya. Se logra confesando a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, comprometiéndose a renovar la mente, a hacer la voluntad de Dios, tal y como Él lo dice. Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 10:47. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que Pedro estaba ya contaminado, que estaba respetando la ley, estaba respetando las sectas que habían y estaban enquistados. Si ustedes leen todo el relato, se van a dar cuenta que también le acompañaban gente que se decía creyente, pero que eran celosos por la ley. ¿Por qué lo permitió Pedro? Un creyente. ¿Se acuerdan lo que también lo vimos? Jesucristo, cuando le dijeron afuera está tu madre y tus hermanos, ¿qué fue lo que dijo? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan y hacen. Ese es mi hermano, esa es mi madre. Esa fue la respuesta del Hijo de Dios. ¿Y qué hacen hoy día las religiones? No importa que ande por las tapas la persona que está al frente, pero si anda con una Biblia debajo del brazo, mi hermano. Está participando lo mismo. Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro estaba presente cuando Jesucristo fue bautizado por Juan. Pedro también, estando con Jesucristo, escuchó lo que dijo Juan Bautista. Dijo, viene uno tras mí que es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo. Pedro estaba presente cuando Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesucristo no habló de agua. Pero este Pedro quiso meter a la gente al agua. ¿Era la voluntad de Dios? ¿Era necesario? No era necesario. Porque en el primer discurso de Pedro, él no metió al agua para que se bautizase toda la gente que lo escuchaba, eran 3.000 personas.
¿Pedro y los apóstoles habían sido bautizados en agua? Creo que sí, ya que hacían lo que su maestro hacía. Ellos sí se bautizaron en agua, sí se bautizaron en el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan Bautista. Tal vez Dios no lo dice, que se bautizaran con Juan el mismo día que lo hizo Jesús. Pero cuando estaban en el templo el día de Pentecostés, ¿se metieron al agua para recibir el Espíritu Santo? No. ¿En la casa del centurión los metieron al agua a todos antes de recibir el Espíritu Santo? No. Mientras Pedro hablaba la palabra de Dios, los que le oían, el centurión, su familia, amigos, sirvientes y esclavos, sin excepción, hablaron en lenguas y profetizaron. Un centurión y su familia, dice todos estaban reunidos, no dice solo hombres, solo mujeres o solo niños, dice todos. Además eran unos gentiles. No pertenecían a los descendientes de Jacob, no eran familia de las 12 tribus. Eran unos gentiles al igual que nosotros. Ellos también eran unos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para recibir la manifestación del Espíritu Santo, al igual que está disponible para nosotros hoy. Le pregunto a ustedes, ¿se arrepintieron de corazón, cambiaron de Señor, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados? ¿Creyeron sin dudar que fue su Dios, su Padre, el que le levantó a los muertos y que no se levantó a sí mismo? De ser así, entonces recibieron el Espíritu Santo de la promesa. Están llenos a capacidad porque fueron llamados por Dios, ¿o no? Ahora veremos la voluntad de Dios para nosotros en lo último de la tierra, que fuimos llamados con llamamiento santo. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el interlineal griego-castellano bizantino, la palabra dones espirituales se traduce asuntos o cosas espirituales. Esta palabra es compuesta, tiene dos partes. Pneuma, que es soplo, aliento, exhalación, olor, llamarada, vida, alma, espíritu. Diccionario Manual Griego Clásico Español. Y engendrar, parir, dar a luz. Esto también está en el Diccionario Griego Español, Diccionario Manual Griego Clásico Castellano. Estos dos últimos dicen lo mismo. ¿Se estaría en lo cierto al decir que por un soplo, un aliento, fui engendrado, parido, dado a luz espiritualmente? Pongan atención. ¿Se estaría en lo cierto al decir que por un soplo, un aliento, fui engendrado, parido, dado a luz espiritualmente? ¿Se acuerdan que está escrito que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual? 1 Corintios 12:1. Y acerca de los temas o materias, asuntos espirituales, hermanos, no quiero que vosotros desconozcáis. Interlineal griego-castellano de la Cueva. Dios dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. La palabra de Dios es una. Nosotros, como ustedes saben, trabajamos con la Biblia Reina Valera. Como apoyo, trabajamos con la Biblia del Oso, que es la de 1569. Además, trabajamos con el interlineal griego de la Cueva y el interlineal griego-castellano de los antiguos manuscritos bizantinos. También hay otros, como la Vulgata, la Biblia más antigua todavía, porque, como sabemos, la Biblia fue escrita o traducida por curas católicos. Y ellos cometieron, consciente o inconscientemente, algunos cambios, insertaron algunos cambios en lo que Dios dice. Entonces, cuando yo digo en la multitud de consejeros, porque está escrito, yo digo lo que Dios dice, está escrito en la multitud de consejeros de seguridad, es porque reuniendo toda esa información, yo puedo saber a cabalidad cuál es la voluntad de Dios. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si 3 hombres estudiosos bíblicos traducen la palabra dones como asuntos o cosas,
temas o materias. Entonces son asuntos o cosas, temas o materias, y no dones como la religión guiada por el Dios de este siglo enseña. El don de hablar en lengua, el don de profetizar. Están cambiando la palabra, le están agregando la palabra don donde no existe, y lo vamos a ver. Queda claro que Dios no quiere que ignoren los asuntos o las cosas, los temas o materias espirituales. Y como ya también un tiempo atrás vimos, el decir ignorante a una persona, no lo estoy defendiendo. Lo único que estoy diciendo es que no tiene toda la información, no tiene todo el conocimiento. Eso es ignorante. Por eso Dios dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Él no lo quiere que nos falte conocimiento. Él no quiere que no tengamos toda la información. Él quiere que la sepamos, y que la sepamos toda. Queda claro que Dios no quiere que ignore los asuntos o las cosas, los temas o materias espirituales. ¿Y cuáles son estos asuntos o cosas, temas o materias espirituales? 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Léalo de nuevo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que cuando Pedro y los 12 apóstoles hablaron en lenguas, no estaban ofendiendo a Dios ni le estaban maldiciendo a Dios, sino que estaban corroborando que ellos se sometían a su Señor Jesucristo como su Salvador. La palabra anatema significa o se traduce maldito. Por tanto, nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama maldito a Jesús. Hay unas religiones que dice que es una maldición hablar en lengua. Una vez me lo dijeron. La palabra hable en griego es la palabra lalou, que significa hablar, decir, referir, balbucir, charlar, parlotear, pero siempre en referencia al uso de la mecánica de los aparatos del habla. Labios, lengua, cuerdas vocales y siempre con sonidos audibles. Por tanto, el que habla con sonidos audibles por el Espíritu de Dios no maldecirá jamás a Jesús. Esta es solo la primera parte del versículo. Después dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántas religiones hoy día llaman a Jesús su Señor, pero no lo hacen como Dios dejó estipulado que se debía hacer? Porque le dicen Señor tratándolo como Dios, no como aquel Salvador o el medio que Dios usó para salvarnos, sino como a Dios. Y ese es el mayor engaño del adversario hoy día. Pero antes de seguir, quiero que nos detengamos en una palabra griega que se traduce como un no absoluto, un nunca jamás absoluto. Esta palabra griega es un, y nadie en este versículo. Así que cuando Dios dice nadie puede llamar a Jesús Señor, es un nunca jamás puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Esta es solo la primera parte del versículo. Y dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántas religiones hoy día llaman a Jesús su Señor? Pero no lo hacen como Dios dejó estipulado que se debía hacer. Ahora completaremos la aclaración del versículo con toda la luz de esta información. Por tanto, os hago saber que el que habla con sonidos audibles por el Espíritu de Dios no maldecirá a Jesús, y nadie lo podrá llamar nunca jamás Señor, si no es por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es hablar por el Espíritu de Dios? ¿Será hablar en lenguas? ¿Puedo llamar a Jesús mi Señor si no hablo en lenguas? Parece que no. Ahora bien, Dios dice que en su palabra que el hablar en lenguas es una manifestación, no un don. Entiendan bien. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Así que cuando yo, hablamos en lenguas, es para provecho. Y las religiones que niegan el hablar en lenguas le están quitando el provecho que Dios tiene establecido en su palabra a la gente. Ahora entienden por qué yo digo que son obreros fraudulentos, lobos rapaces, que están enquistados en las religiones con el solo propósito de hacer la obra del adversario, hurtar, matar y destruir. ¿Qué mejor ejemplo que ponerse un título que Dios no le ha dado? Autoproclamarse pastor, evangelista, maestro. Como nosotros lo hemos visto, esos son ministerios que Dios energiza de acuerdo a la necesidad del momento. No es un título. 1 Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. En este versículo la palabra dones es la palabra griega que significa gracia divina, don divino. 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay una traducción del Internidal bizantino que se las voy a leer. Capítulo 12, versículo 11 de 1 Corintios. Todas, pero estas están operando el uno y el mismo Espíritu, distribuyendo a propio a cada uno, según como está queriendo. ¿Te das cuenta el cambio que hay? Ya no es la voluntad del Espíritu lo que tú vas a hablar, sino es tuyo. ¿Tú estás queriendo hacerlo? Tú lo haces. Tú decides amar a Dios y adorarlo en espíritu, entonces tú hablas en lengua. Tú decides hablar en lengua. Tú estás en la congregación y quieres bendecir al pueblo de Dios que está escuchando, entonces tú hablas en lenguas e interpretas, pero tú mismo lo haces. Una mala práctica en algunas religiones es que uno habla en lengua aquí y el otro en la otra esquina interpreta. Lo que el otro está haciendo, está profetizando. Y lo que el primero está haciendo es lo que él debería hacer en su vida de oración privada, hablar en lengua, pero en su vida de oración privada, porque es para provecho personal. Porque está escrito, nadie entiende. Por tanto, estas 9 manifestaciones son operadas por el creyente por creencia, pero es uno y el mismo Espíritu el que lo hace posible. Y este Espíritu es el don, el regalo de Dios al hombre. Además, todas estas 9 manifestaciones del Espíritu son para provecho. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. 1 Corintios 12:7. A cada uno, pero está siendo dada la manifestación del Espíritu hacia Él, llevando juntamente. A cada uno, no necesita traducción o interpretación. A cada uno que manifiesta el Espíritu es para provecho, siendo una de estas manifestaciones el hablar en lenguas. Una de las manifestaciones, son 9. Hay 8 manifestaciones más. Jesucristo operaba 7 manifestaciones, porque el hablar en lenguas e interpretación de lenguas no estuvo disponible hasta el día de Pentecostés. Pero palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de discernimiento de espíritu, fe, milagros y sanidades, sí estuvieron disponibles, porque, como vimos en un estudio anterior, Elizabeth, cuando vio a María, profetizó, declaró primero y después predijo.
Eso lo vamos a ver en el segmento que sigue. Dios les bendiga, estudien, lean, no interpreten, lean lo que está escrito. Sean obreros que usan bien la palabra de verdad. Dios les bendiga y nos estamos viendo.